Amigos y amigos, muchísimas gracias por estar de nueva cuenta en estas sus cápsulas de trata de personas y algo más. ¿Qué tal? Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Ella es Mónica Alvarado. Y Mariana Gamboa. Bienvenidos. Amigas y amigos, recordemos que en cápsulas pasadas hemos estado abordando el tema de mujeres, violencia contra las mujeres, el género, todo esto de lo que hemos estado hablando. La cápsula anterior abordamos los tipos de violencia contra las mujeres que están establecidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Es un nombre largote, ¿no? Se me enreda la lengua. Pero en esta ocasión queremos abordar las modalidades de violencia que precisamente tienen que ver con el ámbito en donde se presenta la violencia y de la relación de la mujer con este ámbito, ¿no? Así es. Entonces, para iniciar, digamos que donde más comúnmente se desarrolla la violencia contra las mujeres es en el ámbito familiar. Y en este ámbito familiar se define como cualquier acto que tenga que ver con el abuso, ¿sí? Dirigido a dominar, someter, es un acto intencional, nunca es sin querer y eso es importante considerarlo. Dirigido, como decía, a dominar, a someter a través del uso del poder, ¿sí? De manera física, verbal, a través de insultos, humillaciones, denigraciones, todo esto que tiene que ver con poner a la mujer desde el ámbito psicológico, en el ámbito familiar, en un lugar menor al hombre o incluso menor al de sus hijas e hijos. Así es, recordemos precisamente todo esto, lo que implica la violencia contra las mujeres, ¿no? Insistiendo otra vez en esta parte de las modalidades que tiene que ver con el ámbito, otra modalidad, de violencia contra las mujeres es precisamente la que sucede en los ámbitos laboral o docente y que precisamente se relaciona en ese ámbito donde se va a desarrollar la mujer, que tiene que ver en su aspecto laboral o en el docente y que una vez más tiene que ver con esta parte de dañar su integridad, su salud, su libertad e incluso su seguridad, ¿no? Todas estas acciones que ponen precisamente, como decías tú, a la mujer en una dimensión menor y de estar ahí, pues utilicemos una palabra así como más coloquial para que podamos como entender esto un poquito más, pues molestándola, atosigándola y todo lo que ustedes quisieran ponerle, ¿no? Entonces esta es la parte laboral y docente. Así es. Se me olvidó comentar algo con respecto a la modalidad familiar, que va más allá de la consanguinidad. Es decir, puede ser incluso un compadre, alguien cercano a la familia. A veces consideramos que tiene que ser mamá, papá, abuelos, ¿no? Hermanos, no. Puede ser incluso alguien muy cercano a la familia como un gran amigo de la familia. Ahora, hay otra modalidad muy importante a considerar, que es, en referencia a lo laboral, sí, que tiene que ver cuáles serían las manifestaciones más importantes. Pues lo que tiene que ver justamente con la negativa ilegal de contratación. Por ejemplo, la prueba del embarazo. O que nos embarazamos, ¿verdad? Y entonces ahora pues nos van a correr, nos van a quitar la posibilidad de trabajar. También lo que tiene que ver con salarios distintos entre hombres y mujeres, realizando las mismas actividades o la dificultad para ingresar a algún puesto de trabajo específico solo por el hecho de ser mujeres. O incluso realizando más actividades de las que corresponderían y ganando un salario menor, ¿no? Así es. Otro ámbito o modalidad de violencia es el que se da en el ámbito docente, que precisamente tiene que ver con donde vas a la escuela, donde estudias, y ejercido puede ser desde maestros hacia alumnas, entre alumnas mismas, entre compañeras, y que todo tiene que ver directamente con esta parte, insistimos mucho en repetirle esta parte, pero es que queremos que quede bien claro, esa parte en la que están menoscabando, dañando, insultando, molestando, haciendo menos, incluso podríamos hablar a lo mejor en un momento de un bullying, ¿no? Pero bueno, no nos metamos todavía en ese tema, pero es precisamente todo aquello que se da en este ámbito docente y que incluso puede llegar a ser agresiones sexuales, ¿no? Así es. Todos los tipos y modalidades, todos los tipos de la violencia contra las mujeres se presentan dentro de las modalidades. La cápsula pasada hablamos de tipos, es decir, dentro de estos ámbitos que estamos marcando puede ser psicológica, física, sexual,
patrimonial o económica también. Estaba comentando Mariana que incluso puede ser sexual. Entonces, se define el hostigamiento sexual dentro del ámbito laboral o docente, sobre todo porque hay una jerarquía mayor de la persona que hostiga, que agrede, que violenta a la mujer. Y se define el acoso sexual por pares, es decir, este acoso se desarrolla a través de gente que es igual a nosotras, mujeres, o que está en un nivel inferior, digamos, en cargos. Tiene que ver con la jerarquía, el poder. Recordemos que la violencia contra las mujeres tiene que ver con la cuestión de relaciones asimétricas, es decir, desiguales de poder. Sí, así es, exactamente. Entonces tenemos que tener bien claro esta parte. Son los tipos de violencia, hacías tú hace ratito un resumen, que es la física, psicológica, patrimonial, económica, y todos estos tipos se dan en estos ámbitos. Así es. Y a su vez, esta parte de la diferencia entre el hostigamiento y el acoso, que tiene que ver con relaciones de subordinación. Así es. Recordemos también que la violencia en la comunidad pues, se da muchísimo, ¿no? La violencia en la comunidad pues incluso pueden ser actos individuales o colectivos. Podríamos poner el ejemplo de los vecinos o un grupito de vecinas, de vecinos que podrían estarte molestando a ti o a mí, ¿no? Entonces esa es la parte de la comunidad vecinal o no sé, como quieran ustedes identificarlo, pero es en la comunidad. Por ejemplo, esta cuestión que se da a través del piropo en las calles, los tocamientos en los transportes públicos, tiene que ver también con este tipo de violencia en la comunidad. Por eso decía Mariana, puede ser colectivo o individual. Y bueno, han surgido algunas políticas públicas para prevenir, como esta cuestión de tocar el silbato. Hoy es un delito incluso el tocamiento y demás, el hostigamiento sexual, el acoso sexual dentro de los transportes públicos. Entonces tenemos derechos, no nos olvidemos, y podemos incluso levantar una denuncia, ¿verdad? Sí, claro, todas estas acciones que se hacen precisamente por decir en el metro, ¿no? La parte de los vagones, que bueno, ha sido muy criticado porque dicen que las mujeres tenemos unos vagones específicos para las mujeres, pero bueno, son acciones que precisamente tratan de prevenir este tipo de violencia. Y bueno, finalmente tenemos precisamente la violencia institucional que se da ejercida por servidoras y servidores públicos, ¿no? Todo este tipo de violencia. ¿Quién no ha sufrido a lo mejor cuando llegas a lo mejor a una ventanilla y te tratan mal? Eso puede ser un tipo de violencia, o incluso el impedirte que si tú eres dentro de la institución, tú también trabajas, el impedir que tú tengas acceso a ir avanzando dentro de tu puesto de trabajo, o qué otra cosa podríamos decir ahí. Pues digamos que tiene que ver principalmente con limitar o obstaculizar institucionalmente el ejercicio de los derechos. Entonces también se da en las escuelas, suponiendo que yo tenga necesidad de tener información respecto a algo que le pasó a mi hijo, un acto de bullying, y me impiden acercarme a los compañeros de mi hijo en la escuela para preguntar qué pasó con mi hijo, cómo fue este hecho, ¿sí? Entonces, eso también tiene que ver con la violencia institucional. En la Procuración de Justicia es muy común, en ministerios públicos, jueces, juezas, falta la perspectiva de género en la Procuración de Justicia muchas veces, y eso también tiene que ver con la violencia institucional. Así es, amigas y amigos. Finalmente, pues en relación precisamente a esta cápsula, queremos sugerirles el corto que se llama El orden de las cosas. Es un cortometraje de los hermanos Alenda, protagonizado por Manuela Bellés, Mariano Venancio, Javier Gutiérrez y Biel Durán. Incluso fue nominado al Premio Goya en el 2011 por Mejor Cortometraje de Ficción. Así es. Está muy bueno, véanlo. Vale mucho la pena. Pues muchísimas gracias. Recuerden no dejar de compartir, por favor, estas cápsulas, darnos like, y nos vemos en la siguiente cápsula, siempre por Radio TV Croc. Radio TV Croc presentó